Estamos en comunicación telefónica con nuestro gurú de la economía. Estamos hablando de Julio Gambina. ¿Cómo anda, Julio? Nahuel Militano de la Brújula de la Mañana te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Eso de gurú me queda grande, ¿eh? Pero necesitamos, vio que en esta maraña informativa, de tanta información, donde lo económico, uno necesita una especie de gurú, por lo menos para que lo oriente un poquito. Bueno, creo que el tema a considerar es una mezcla de tres noticias que están dando vueltas. A ver. Una tiene que ver con que hoy empieza el ministro de Economía con su gira artística por Estados Unidos y otros países, en lo que se ha dado en llamar Road Show. Mire. Intentando una toma de deuda pública por 15.000 millones de dólares. 12.500 millones de dólares que autorizó el Parlamento para pagarle a los holdouts, los fondos buitres, los de la sentencia de Griesa, etcétera, y un puchito, 2.500 millones de dólares para tapar el hueco fiscal que hay en la Argentina. Creo que eso es lo que marca, es el rumbo del endeudamiento a que nos somete el gobierno, y ese endeudamiento tenemos que pagarlo el conjunto de la sociedad. Ahí donde levantaron las manos todos, los del gobierno nacional y lo de la resistencia. Digamos, el partido de la deuda se hizo presente a avalar esta política y darle aire. Claro. Y mismo sábado pasado el presidente anunció medidas compensatorias, las llamadas el paquete de medidas de política social, que, digámoslo rápido de entrada, para los que son beneficiarios de estas políticas son bienvenidas, aunque sean miserables. Claro, sí, Por ejemplo, hay un pago de 500 pesos que se va a cobrar en mayo, o sea que son de abril, para las jubilaciones mínimas y algunos otros sectores, que son una miserabilidad, pero para el que lo recibe no dejan de ser 500 pesos que no tenía en sus bolsillos. O, por ejemplo, la devolución del IVA para algunos casos, que representa un límite de 300 pesos mensuales. 300 pesos mensuales, si lo dividimos por 30 días del mes, son míseros 10 pesos por mes. Vuelvo a decirlo por las dudas, para los beneficiados de esta medida viene bien, pero no creamos que representa ninguna solución. Está bien. Termina siendo como un aire de oxígeno para aquella persona que está ahí, en trance, y que uno está viendo cómo lo mantiene en vida, pero no cómo le hace una recuperación, sería. No es solución, pero el que lo recibe dice, bueno, esto no lo tenía y ahora sí lo tengo. Por eso lo aclaro, para no quedar simplemente en la crítica. Pero claro, si uno compara los beneficios que reciben los acreedores externos con este nuevo endeudamiento que el gobierno está desplegando esta semana para pagarle a los fondos buitres el viernes 22, uno compara los costos de las dos medidas y se da cuenta que el favoritismo es para los sectores de la especulación, los sectores más concentrados. Y todo esto hay que mirarlo con la lupa de lo que acontece en Brasil, porque lo que sucedió en la Cámara de Diputados en Brasil es muy probable que acontezca en la Cámara de Senadores, para la sesión que está prevista para mayo próximo, y por lo tanto el juicio político a Dilma Rousseff durante 6 meses va a poner al vicepresidente brasileño al frente, y eso va a habilitar el debate que quiere Estados Unidos y su política exterior, que es meter a Sudamérica en la agenda de discusión por el libre comercio. Claro. Digamos que aquello que se enterró en su momento en Argentina, en Mar del Plata, para no discutir el ALCA, bueno, ahora va a venir por incorporar a los países del Mercosur a la Alianza del Pacífico, al TPP, a la agenda del libre comercio, que obviamente es algo que el gobierno argentino viene anunciando, viene señalando, y que ahora con una decisión que en ese sentido tome Brasil,
bueno, marca el rumbo que algunos sectores del Uruguay ya vienen planteando que quieren. Claro. Obviamente, el viejo gobierno TLC, de me acuerdo del viejo TLC en el cual está inserto Chile. Bueno, claro, pero el hueso duro de roer eran los países del Mercosur. Claro. Por eso, en la medida que se van destrabando uno por uno, Paraguay fue el primero, Uruguay hace rato que quiere insertarse en una agenda de libre comercio, Argentina con Macri no hay duda, y Brasil con esta situación política, pese a que esto pone en evidencia más la crisis política en Brasil, igual va a haber un intento desde el gobierno que emerja del juicio político a Dilma Rousseff, más favorable al libre comercio. Por eso es preocupante esta combinación de datos en la Argentina, de nueva deuda, agenda de libre comercio y, bueno, paliativos para tratar de contener el conflicto social, que es un tema que da vuelta, como ustedes anticipaban recién, con el mantenimiento de los despidos. Mañana hay un paro nacional de ATE, que además ha concitado adhesiones de algunos otros gremios estatales, y también movilizaciones de sectores sociales que van a mostrar que el conflicto está presente en la Argentina. Claro. Y bueno, ese es el gran limitante que puede ponerse a una política de ajuste que cada día es más evidente y más profunda en nuestro país. Ahora, me parece que el ejemplo concreto que desnuda un poco esto que está pasando en Brasil tiene que ver con la última semana en Argentina. Y uno hace esta asociación pensando en esto de ir a Estados Unidos a tomar deuda. ¿Cuánto es lo que van a pedir? ¿1.500 me dijiste? 15.000. 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Salió también el acuerdo de que se le van a dar los subsidios a las petroleras, y pensando en este puchito que se le da a lo social, esta idea de paliar esta situación de crisis con medidas parche que no terminan cambiando justamente la cuestión de fondo. Nosotros al principio del programa hablábamos sobre la importancia o cómo se llega a esta situación como consecuencia de atar estos gobiernos de línea progresista, si se quiere llamarlos de alguna manera, que ataron su modelo económico a los commodities, a las petroleras, al valor sobre todo del precio de los commodities, estamos hablando del petróleo y de la soja, y cómo eso influenció también en el auge que tuvo en Latinoamérica estos gobiernos con el auge de los precios, y cómo la decadencia de los precios también se dio en la decadencia de cada uno de los gobiernos. Bueno, cambió la situación económica mundial y puso en evidencia los límites de lo que yo llamo una política posibilista. Y las políticas posibilistas terminan abriendo la puerta a la restauración conservadora, que es el objetivo de las clases dominantes en la región, y por eso creo que hay que ponerle mucha atención, que vuelve a estar en discusión el tema del libre comercio, claro. Un tema que era claro, evidente en la década del 90, y que luego la movilización popular en Sudamérica, en nuestra América, cambió esa agenda y puso en debate temas de integración alternativa. Bueno, ahora hay condiciones de nuevo para discutir la integración subordinada que están planteando las transnacionales con este tema del libre comercio. ¿Cómo pensás que queda este nuevo escenario en Brasil? Bueno, viene bien complicado. Yo insisto que muchos imaginaban que no se llegaba a la situación que se planteó ayer, una Cámara de Diputados claramente planteando el juicio político a la presidenta. Ahora viene el tratamiento en el Senado. Nadie imagina que en el Senado va a ser distinto. Es muy probable que esto se convalide, con lo cual ya hay una presidenta en ejercicio muy delicada en su poder, porque toda la sociedad brasileña sabe que el Senado ratificará esa situación, y después que el Senado ratifique, bueno, se retira mientras se sustancia el juicio político, que dura 6 meses, queda el vicepresidente a cargo del gobierno, y con el perfil y el apoyo político del presidente, el vice, que les sacó el apoyo a la presidenta y que es parte de este proceso de juicio político, bueno, en 6 meses van a intentar cambiar
todo lo que puedan y hacer avanzar el ajuste con el mismo ministro de Economía que tiene Dilma, que ella intentó con un ministro de Economía del ajuste tratar de frenar el juicio político. Sí, el vicepresidente de Brasil que viene a representar como el Julio Cobos del país vecino. Bueno, no sé si es difícil hacer comparaciones, sí es expresión hoy de las aspiraciones de la clase dominante de Brasil. Digamos, es la expresión del ajuste que se quiere impulsar desde el Poder Ejecutivo. Por eso insisto, va a usar al mismo ministro de Economía que Dilma Rousseff puso. Claro. Y en todo caso, si Dilma Rousseff tenía algunos límites para empujar el ajuste, el vicepresidente no va a tener ningún empacho en empujar el ajuste. Y en Brasil, tal como en Argentina, la clave va a estar en la capacidad de movilización popular. Julio, te agradecemos enormemente, hoy más que nunca, me parece esta columna necesaria, sobre todo para entender el contexto político de acá y del país, que es nuestro principal socio estratégico. Hasta la próxima semana. Será hasta la semana que viene.